No vine a intentar este trabajo movilizado por el dinero. ¿Qué pasa ahora, Martín? ¡Siempre pasa algo! ¡No! ¿Qué carajo te crees? Yo aprendí a amar la vida también estando aquí. Si tenemos que mencionar a un hombre que haya revolucionado el fútbol chileno, ese nombre es sin duda don Marcelo Bielsa, amados por muchos y odiados por otros, un caballero del fútbol que desde el primer día tuvo la misión de convertir a La Roja en un equipo que plantara cara a cualquier rival en el mundo. Tras un proceso mundialista, el loco tenía todo para seguir su proyecto en Chile, pero una cuestión fuera del fútbol lo terminó sacando de la selección chilena de una triste manera, que hasta el día de hoy se repudia en nuestro país. Hoy te presento Detrás del Camarín, la triste partida del loco. 10 de agosto del año 2007 fue la fecha cuando Marcelo Bielsa sorprendió al mundo entero tras dejar años de inactividad para hacerse cargo de un seleccionado chileno que venía de una frustrante eliminación a Alemania 2006 y una frustrante participación en la Copa América de Venezuela, y que buscaba por medio de un experimentado comenzar desde cero con la nueva camada de futbolistas que se estaba formando. Marcelo Bielsa se puso a trabajar de inmediato buscando una base para ir por el primer objetivo, que fue el camino hacia Sudáfrica 2010. Si bien Chile inició el proceso con irregulares resultados, el fútbol y la convicción del equipo habían cambiado. La idea que el loco quería plasmar ya estaba sobre la mesa. Era cuestión de tiempo que llegasen los buenos resultados, pero la prensa no lo entendió así en los primeros meses del loco en Chile. Las críticas iban y venían después de perder ante Paraguay en Santiago, por lo que el mismo DT tomó una selección sub-23 participando en el torneo Esperanzas de Toulon, lugar donde Bielsa se hizo de la base definitiva para el resto de las clasificatorias y prácticamente el resto de todos los procesos que le siguieron. Al retomar el camino hacia Sudáfrica, se notó a una selección chilena más que renovada. Lo mejor fue que el plantel captó de una muy buena forma el sistema vertical de don Marcelo Bielsa, terminando la primera rueda clasificatoria, ganando 3 partidos posterior a la derrota con Paraguay y solo cayendo en 2 ocasiones. Para la segunda rueda, Chile se desató, consiguiendo victorias sumamente importantes e históricas, como la victoria ante Argentina, contra Perú en Lima, contra Paraguay en Asunción y la tan ansiada victoria contra Colombia, logrando clasificar a una Copa del Mundo tras 12 años. La Roja de Bielsa se quedó en el segundo puesto de la tabla clasificatoria, la mejor en toda su historia. Ahora sí que Bielsa era el hombre del momento. Sus ideales se plasmaron de una gran manera, devolviendo a Chile a un mundial de fútbol. En total, la Roja tuvo 10 amistosos previo a Sudáfrica. Entre esos tantos, 3 fueron partidos dignos de un loco, ya que el 30 de mayo del 2010, Bielsa preparó 2 planteles jugando 2 partidos en menos de 8 horas. En primera instancia venció a Irlanda del Norte y luego viajó desde Chillán hasta Concepción para que Chile venciese a Israel, despidiéndose la Roja antes de su viaje al continente africano. El otro amistoso digno del loco fue en un encuentro ante Nueva Zelanda, donde se jugaron 3 tiempos de 30 minutos. La Roja venció, siendo su último escalón antes de su debut ante Honduras. Primer partido del loco con Chile en la Copa del Mundo, 7 de la mañana, hora chilena. El rival fue la selección de Honduras, dirigida por un conocido Reinaldo Rueda. Chile no ganaba un partido en un mundial desde 1962, pero en ese día se terminó todo, ya que el recordado gol de Jan Bosellur le dio la victoria 1-0 a la Roja chilena. El segundo partido fue ante una imbatible selección de Suiza, que no recibía goles en un mundial de hace bastante tiempo. En ese partido Bielsa mandó al campo a un Jorge Valdivia y un Esteban Paredes en los comienzos de la segunda fracción. Con esto buscó abrir la dura defensa de los europeos. Con gol de Marc González, la Roja ganó, finalizando la fase grupal con una derrota ante los futuros campeones del mundo, España. Encuentro donde Marcelo Bielsa firmó el pacto de no agresión, dejando el marcador 2-1 en contra, pero que le sirvió a ambos combinados para avanzar a la siguiente
siguiente fase. En octavos de final, y con el de siempre, la selección de Brasil, Chile quedó eliminado, pero dejando un grato sabor de boca. Bielsa compitió y se prometían grandes cosas para el futuro, pero primero había que conversar la renovación de contrato del Loco. Posterior a la participación de Chile en el Mundial de Sudáfrica 2010, el directorio de la ANFP comandado por Harold May Nichols iniciaron las gestiones para renovar el contrato de Marcelo Bielsa. Se le ofreció un interesante proyecto donde el Loco se haría cargo de Chile para la Copa América del 2011, proceso clasificatorio para Brasil 2014, además de que supuestamente tomaría un rol importante en la selección sub-20 y el desarrollo del fútbol joven. En agosto del 2010, Bielsa firmó, extendiendo su vínculo con La Roja hasta el año 2015. Una alegría total, la era del Loco seguía y de inmediato don Marcelo Bielsa se puso manos a la obra, buscando refrescar un poco el plantel chileno. En los siguientes amistosos post-mundial, Bielsa utilizó jugadores que no habían sido nominados para la Copa del Mundo y futbolistas que no habían participado en su proceso, probando importantes nombres que fueron el futuro de La Roja, como Charles Aranguis, Eduardo Vargas y José Pedro Fuenzalida. Era la renovación que ya buscaba Bielsa con miras hacia el futuro, jugando varios partidos amistosos sin la presencia de los consagrados de La Roja. Lamentablemente, se aproximaban las elecciones para la presidencia en el fútbol chileno, un suceso que destruyó el futuro que se tejía para el fútbol nacional, una desgracia que lo extrafutbolístico le ganara a todo el fútbol que estaba por venir. A finales del año 2010 se iban a efectuar las elecciones para elegir al nuevo presidente de la ANFP. Por un lado, buscaba la reelección Harold May Nichols, mientras que por el otro apareció el entonces presidente de Unión Española, Jorge Segovia. Rápidamente se preguntó qué hará Bielsa de no seguir el hombre que lo llevó a la banca chilena, pues su respuesta fue bastante clara. Yo sé perfectamente que yo no puedo ni voy a trabajar en común con el señor Segovia. Es imposible que yo lo haga y voy a explicar por qué. Las elecciones para el mandato de la ANFP tomaron un rol superior al que es habitualmente. No solo se jugaba la continuidad de Harold May Nichols en la presidencia, sino que también se jugaba la continuidad del Loco Bielsa como entrenador. Con ello, la afición chilena se puso en contra de la posible elección de Jorge Segovia. El tema del presidente hispano era poco tolerado, mostrando su descontento en cada momento. El 4 de noviembre de 2010, con 28 votos a favor y 20 en contra, Jorge Segovia ganó la elección, transformándose en el nuevo presidente de la ANFP. Con este suceso, la continuidad del Loco era una incógnita. Aún así se presentó para jugar el que fue su último partido al mando del primer equipo de La Roja, un amistoso internacional donde Chile recibió a Uruguay en el Estadio Monumental, instancia donde la hinchada chilena protestó y le brindó todo su apoyo al estratega argentino. Con poleras negras mostraron su descontento por su partida, además de que en todo momento cantaron agradeciéndole a Bielsa lo que le brindó a Chile. Minutos atrasados respecto a lo que señalaba al inicio del partido. Ese triste encuentro fue una victoria para el combinado chileno 2-0 que con anotaciones de Arturo Vidal y Alexis Sánchez cerraron un ciclo para el primer plantel de La Roja. Días después se da a conocer que la ANFP inhabilitó a Jorge Segovia para tomar las riendas como presidente. La argumentación central del comunicado es que Segovia transgrede el artículo 164 de la letra I de los estatutos de la ANFP, que señala que no podrán ser dirigentes de la ANFP las personas que hayan celebrado contratos de cualquier naturaleza con la asociación o clubes asociados. En su enojo, Segovia declaró lo siguiente: el directorio derrotado de la ANFP es una actuación lamentable, vergonzosa e inédita, ya que no conocemos otro caso en la historia del fútbol chileno en el cual un directorio no respete un resultado electoral y que no acate una opinión de la comisión jurídica. Pretende inhabilitar a los ganadores de la elección.
Con esta polémica, la novela de Bielsa con Chile tenía una esperanza de terminar bien, sin embargo, no fue así, ya que las próximas elecciones serían en el mes de enero del 2011, donde Sergio Jaude y Ernesto Corona fueron los candidatos para suplir a Mike Nichols en la presidencia. El ganador de aquella votación fue Sergio Jaude, timonel de Unión La Calera, que fue uno de los que llevó a Segovia a la presidencia, por ende su camino regía lo mismo que Segovia, dejando al mismo empresario español como vicepresidente del fútbol chileno. En síntesis, Jadwe, como nuevo mandamás, buscó la forma de continuar con el proyecto con Bielsa. La desconfianza por parte del loco continuó, afirmando que Sergio Jaude viajó en las últimas giras de Bielsa con Chile, siendo esta por Asia. Esto declaró el entrenador aquella vez. Yo mismo le pregunté a Sergio Jaude a quién apoyaba en las elecciones y me dijo que estaba firme con Harold, entonces no puedo confiar en alguien que después tomó una decisión tan distinta. Jadwe quería tomar una comisión de selecciones que iba a estar comandada por Harold Mike Nichols. Yo solo me limité a escuchar, no di mi opinión sobre ello. Luego Jadwe se arrepintió y eligió a Jorge Contador en ese cargo. El último partido de Bielsa, esta vez con la selección local, fue en un amistoso donde Chile igualó 1-1 contra Estados Unidos en Los Ángeles. El último adiós, ya que días después se hizo oficial la partida del loco. Finalmente, quiero agradecerles a los futbolistas, primero y por encima de todos. A quienes me permitieron trabajar en el fútbol de este país, también quiero agradecerles. A todos quienes me ayudaron a hacerlo, a todos a quienes me ayudaron a trabajar en el fútbol de este país, especialmente a mis compañeros de trabajo más cercanos y también a los compañeros del complejo Juan Pinto Durán. Aprovecho también para despedirme de quienes acabo de nombrar. Por último, considero mis 3 años y medio en Chile un regalo de la vida. Yo aprendí a amar la vida también estando aquí. Estoy orgulloso y agradecido de poder haber vivido en este suelo. Sé positivamente que soy yo quien pierde al irse. He tratado de quedarme, no pude lograrlo. A los futboleros y, si se me permite, a los chilenos en general, quiero decirles muchísimas gracias. La etapa de Marcelo Bielsa terminó de una ingrata manera. Fueron días de duelo. Podríamos decir que una parte del fútbol chileno murió con la ida del argentino. Ante los comentarios del loco hacia Jadwe, el presidente de la ANFP afirmó que buscó de todas las formas continuar con Bielsa en su proyecto, aceptando cada petición del DT. Una de esas peticiones fue que ningún dirigente de la ANFP podía visitar Juan Pinto Durán en su mandato. Y llegué al extremo de soportar que ni siquiera tuvo la gentileza de responderme el saludo cuando estiré mi mano. No lo tuve en cuenta, pese a ser un digno de mala educación. Pese a ello, lamentamos que Marcelo Bielsa haya decidido no cumplir con su contrato como era nuestro deseo. Sin embargo, nos molesta la interpretación y las conclusiones que él saca de todo este proceso. No compartimos la mayoría de sus afirmaciones. No aceptamos el tono, el énfasis ni la intencionalidad de su relato. No, las cosas no pasaron así. Y don Marcelo no tiene el derecho de enlodar, juzgar, ni menos dividir. Queremos creer que actuó más bien por inocencia que por convicción. Queremos creer que se dejó influir por personas a quienes aún les duele que la ANFP ya no esté en sus manos. No abordaré desde ningún punto de vista los descargos y explicaciones de Bielsa para irse. El país se cansó. La hinchada está molesta con las indefiniciones. No comentaré ni caeré en la tentación de hacer un relato antojadizo, ni tampoco me victimizaré. Me debo a algo grande. Me debo al fútbol de Chile y a los 32 clubes y a los miles de jugadores e hinchas que humilde y honestamente llenan de emoción y alegría cada fin de semana. Lo de ayer fue hecho para provocar el máximo daño posible. Yo no caeré en eso. Pero quiero decir que la culpa no es de Marcelo Bielsa.
sino de quienes lo manipularon. Muchas gracias. Por otro lado, uno de los grandes amigos de Marcelo Bielsa en su estadía en Chile fue el reconocido relator Ernesto Díaz Correa, quien dejó estas palabras en una entrevista con un medio local, donde afirmó que el loco pensó hasta el último día si dejar su cargo como DT de La Roja. Él siempre cuando está en un país le cuesta volver. Siempre dijo que le gustaría volver a vivir en Chile, porque siente mucho el cariño y el afecto de toda la gente y el respeto hacia él, porque dejó una amistad infinita con mucha gente acá. A mí me dijo que había pensado si dejaba o no a la selección el día antes y llamó a su señora y ella le dijo: el estadio gritó que te quedaras, gritó que eras el más popular y que eras el más famoso, pero si tomaste una decisión, no tienes que echar pie atrás. Él tomó la decisión de partir porque no se sentía respaldado por la directiva que encabezaba Sergio Jadue y los demás dirigentes del fútbol chileno. Finalmente los caminos de Bielsa y Chile se separaron. Han pasado años, Chile supo recomponerse pero nunca olvidó al loco. Más allá de sus ideales, Bielsa le dejó un legado al fútbol nacional. Legado que se traduce en una escuela futbolística que llevó a Chile a conseguir sus primeros títulos con uno de sus seguidores más acérrimos. Más de alguno inculcó sus sistemas en sus clubes nacionales. En sí, Bielsa sigue estando en nuestro fútbol, pero de una forma distinta. ¿Quién sabe si los caminos vuelven a cruzar a nuestro país con el del loco? Pero si no es así, el agradecimiento hacia su persona siempre estará. El respeto se lo ganó dentro y fuera de la cancha. Todos sabemos cómo terminó el proceso de los culpables de la partida de Bielsa. Como dijo él mismo, acepten la injusticia, que todo se equilibra al final. Los nombres de los involucrados se ensuciaron más de la cuenta, pues el tiempo le dio la razón al loco, que hasta estos días es muy bien recordado en el entorno del fútbol nacional, pues es bastante difícil que las denominadas viudas de Bielsa puedan olvidar todo lo que el actual DT de Leeds United le brindó a La Roja. Esto fue Detrás del Camarín. Te invito a que te pases por las otras ediciones de esta sección del canal. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero.